Hola amigos, bienvenidos a mi primer video tutorial de Arquinnovación Tutorials. Mi nombre es Cristian Aparicio. El día de hoy les enseñaré a cómo personalizar AutoCAD Architecture. Este programa en lo personal es el que me ha parecido mucho más eficiente y fácil de usar a comparación de otros programas que son Revit o Archicad. Bueno, comencemos. Primero abrimos AutoCAD Architecture. Una vez abierto, lo primero que vamos a configurar son las unidades. Nos vamos al comando Units, damos Enter. Aquí en las unidades del dibujo viene en milímetros. Ustedes se las van a cambiar a metros. ¿Por qué? Porque en lo personal se me hace mucho más práctico y fácil de usar las medidas en metros. Bueno, eso ya depende de ustedes. Aquí el tipo de las dimensiones lo van a poner en decimal, ahí lo dejan igual. La precisión, aquí ustedes van a elegir del punto a la derecha cuántos dígitos quieren que se vean. Lo normal yo pongo 2 dígitos. Luego en donde está área vamos a poner metros cuadrados, ya sea como lo quieren usar, porque viene por milímetros cuadrados. Yo lo cambio a metros cuadrados. Igual, lo mismo, la precisión de cuántos puntos a su derecha quieren que los números se vean. Y en esta parte es todo, le damos a aplicar, guardar como default. Ok. Bueno, lo siguiente a modificar serían los layers. Para quien no sabe qué son los layers nos sirven para ir dibujando diferentes tipos de líneas, ya sea que usemos una línea, por ejemplo, para usar estructuras, una para diferenciar lo que serían instalaciones y así sucesivamente. Por ejemplo, yo lo que hago es poner todos mis layers. Como pueden ver, aquí ya tengo el de áreas, cotas, ejes, escaleras, etcétera, etcétera, con un respectivo color. Esto es a su criterio. Por ejemplo, en la de ejes puse que tenga un color rojo con un tipo de línea AutoCAD ISO 4W100, porque este tipo de línea es la que va línea, punto, que es lo que normalmente nos representa un eje. Para cargar un tipo de línea nos vamos aquí donde dice Load, y aquí nos aparecen distintos tipos de línea. Ahí ustedes van a ir utilizando el que más les convenga. ¿Ok? Ok. Bueno, yo le doy en cancelar porque no cargué ninguna línea. Otra vez cancelo, pero ustedes le dan OK. Y una vez configurado, un tip aquí. Siempre que hagan un layer, yo les recomiendo que hagan lo siguiente. Que para un layer, cuando le den el nombre, por ejemplo aquí, rename layer. Si nosotros lo dejamos así solamente, con el puro nombre, a la hora de insertar bloques o así, muchas veces los layers se nos pierden. Lo más conveniente es empezar como un guión bajo y el nombre de tu layer. ¿Esto por qué? Porque al momento de que tú insertes bloques y bloques y bloques, a la hora de querer localizar tus layers, van a ser los primeros en estar en la ventanita. O sea, ya no vas a tener que estar buscándolos uno por uno. O sea, ya te van a aparecer todos aquí, como a mí me aparece. ¿Ya vieron? Bueno, una vez configurado esto, lo cerramos. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a opciones, options, así, damos enter y nos va a cargar una nueva ventana. Aquí está un poco lento esto. Como pueden ver, nos aparece esta ventana donde dice Files, Display, Open and Save, Run and Publish, System, User Preference, Drafting, 3D Modeling, Selection, Profiles, etc. Bueno, lo que nosotros vamos a configurar principalmente aquí es
en el display. Bueno, esto ya es más que nada a su criterio. Aquí lo que ustedes pueden ir cambiando es el color del fondo. Por ejemplo, aquí lo notamos que es negro, no podemos cambiar a blanco. Por ejemplo, vamos a colors, nos vamos donde dice 2D model space, uniform background, y aquí es donde vamos a elegir el color. Por ejemplo, yo quiero que sea blanco. ¿Ya vieron? A la hora de darle aplicar y cerrar, nos cambia automáticamente el fondo a blanco. Pero a mí se me hace mucho más eficiente en color gris, que estaba aquí. Era el color black. Aplican close y le damos. Después nos vamos a abrir y guardar. Esta ventana lo que va a hacer es en qué formato queremos guardar nuestro dibujo y o a cada cuánto queremos que se guarde. Por ejemplo, aquí donde dice guardar archivo, yo lo tengo como guardar en versión AutoCAD 2010. Aquí podemos ver que viene AutoCAD 2007, 2004, etcétera, etcétera. Yo lo dejo en el 2010, ya que yo estoy usando la versión 2007. Ok, 2010. Después, por ejemplo, nos vamos aquí donde dice File Safety Precautions. Esta opción lo que hace es autoguardar el dibujo periódicamente. Por ejemplo, aquí si no tiene seleccionado, le dan seleccionar y yo lo tengo que mi dibujo lo guarde automáticamente cada 30 minutos y va a crear como una copia de mi proyecto. No lo va a autoguardar como el mismo archivo, sino como otro tipo de archivo por si se llega a cerrar el programa con ese archivo. Si no lo guardamos normalmente, que es File, Save As, guardar como, pues no lo va a guardar. Pero con esta opción haces que cada 30 minutos, o le puedes poner cada 10, eso depende de ti. Yo le pongo cada 30 minutos guardar mis archivos. Aquí, Plot and Publish. Esta opción es para definir por defecto el tipo o las impresoras en las que quieres imprimir. Por ejemplo, yo lo tengo que se guarde automáticamente como un PDF, que es la opción de DW o PDF. Esta opción la podemos ver aquí. Si ustedes tienen alguna impresora instalada, automáticamente la va a detectar aquí y ya nada más la seleccionan. Bueno, en esa parte es todo. En sistema no movemos nada. En usar preferencias, en esta opción yo utilizo la de clic derecho, configuración. Esta opción hace que a la hora de usar el ratón sea mucho más fácil de usar y agilizar un poco más nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí dice, si no hay objetos seleccionados, ¿qué quieres hacer con el clic derecho? Y yo le puse repetir el último comando. Esto quiere decir que a la hora que, por ejemplo, hagamos una línea y terminamos la línea, no vamos a escribir otra vez line o enter. No, solamente dándole el clic derecho automáticamente me va a hacer otra vez el comando de línea. Luego, en modo editable, es por ejemplo cuando estás en proceso de hacer una línea, al momento de hacer clic derecho te va a desplegar las opciones de lo que puedes hacer cuando estás haciendo esa línea. Y aquí el modo comando es cuando estás escribiendo algo aquí en tu barra de comandos y a la hora de darle clic derecho da el enter, no tienes que darlo con el enter. Esto es como para dar un poco más de agilidad a la hora de hacer tus trabajos. Bueno, ahora nos iremos a drafting. Aquí es donde tú puedes configurar ya sea el tamaño del snap, como pueden ver, más grande, más chico. Yo considero que lo dejen en un tamaño
algo chico. La apertura, el tamaño de apertura al elegir un objeto, por ejemplo, al elegir, no sé, un bloque, una línea, el cuadrito este es el que se va a hacer más grande o más chico. Yo igual lo dejo chico para que no me afecten mis visuales a la hora de hacer mi dibujo. Bueno, y estas opciones, más que nada, las iré diciendo en otros tutoriales porque este es algo un poco más avanzado que iremos modificando después y ya verán por qué. Le damos en aplicar y cerrar. ¿Ok? Una vez que ya tenemos configurado eso, nos vamos a inicio, guardar como, y donde dice guardar ¿cómo podría decirse? Como un archivo ya realizado para que a la hora de cargarse esté como lo dejamos la última vez. No sé si me entiendan. A ver. De aquí se llama Drawing Template. Vamos a guardar como Drawing Template. Selecciona. Aquí vemos que nos da la opción de guardar en template. Aquí podemos guardarlo como ustedes quieran. Por ejemplo, mi personalización. Por ejemplo, damos guardar. Aquí le podemos poner una descripción para identificarlo, como por ejemplo, esta es la primera opción, por ejemplo. Aquí en sistema de medidas le vamos a poner métrico, y en el layer notificación vamos a poner que guarde todos los layers que no son reconocidos, o guardar todos los layers que son reconocidos. Aquí vamos a poner guardar todos los layers que sean reconocidos. Le damos en OK y nos ha creado un archivo que a la hora de abrir ese archivo va a tener configurado todo lo que teníamos ya personalizado. Por ejemplo, yo tengo este archivo aquí, lo podemos abrir, y ya que nos abrió podemos ver que ya vienen los ejes cargados y las medidas. ¿Ven? Así nos evitamos la fatiga de volver a estar editando todo de nuevo y nos ahorremos un poco más de tiempo. Bueno, este fue mi primer video tutorial. Espero les haya agradado y seguiré subiendo más. En el que sigue aprenderemos a cómo configurar las opciones que vienen en este AutoCAD, que a mí me parece mejor, como son los muros, crear muros. ¿Ven? Yo ya tengo personalizado mis muros, puertas, ¿ven? Todo ya lo tengo predefinido. Una ventaja más de este AutoCAD, aparte de que ya te da estas opciones, es que al momento que tú estás trabajando en esta vista 2D, al mismo tiempo AutoCAD está reconociendo que lo estás trabajando en un sistema 3D. ¿Ven? Aquí podemos irlo girando, etcétera. ¿Ven? Esta es una gran ventaja para cuando queremos hacer presentaciones rápidas de un modelo en 3D. ¿Esto por qué? Porque yo en lo personal, para ya hacer lo que son perspectivas y eso, utilizo un diferente programa que es 3D Max. Está algo lento esto. Bueno, ¿y por qué no uso AutoCAD como 3D? Porque a la hora de importarlo luego nos trae demasiados problemas. Bueno, ya cerraré esto. Bueno, este fue mi primer video tutorial, espero les haya agradado y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.